Para la Segunda Guerra Mundial existía una institución nazi que infundía miedo en la sociedad para controlarlos y todo mundo temía de ser denunciados. Junto a la policía del orden y la policía judicial fueron los perpetradores del Holocausto. Sin duda fue el arma que utilizaron los alemanes para poder controlar a toda la población. Ellos se encargaban de gobernar con mano de hierro y infundir temor y miedo a todo aquel que ellos consideraban sospechoso o peligroso. Vamos a conocer esta historia para contar. Comencemos. La Gestapo provino de la Policía Estatal Prusiana, que era un cuerpo policial que investigaba crímenes políticos cometidos en Prusia desde mediados del siglo XIX hasta el año 1933. Rudolf Diels fue el primer líder de esa policía. Cuando comenzó, su objetivo era ser un grupo de policías que vigilaban y las leyes le daban la legitimidad de actuar para calmar a la población después de las revueltas, con el fin de estabilizar al gobierno. También funcionó para perseguir a los comunistas. La Gestapo evolucionó y sus objetivos cambiaron. También sus métodos fueron distintos, al grado de ser intimidantes y brutales, por lo que al escuchar la palabra Gestapo causa estremecimiento. ¿Cómo se crearon y llegaron a mandar en Alemania? Antes de que los nazis subieran al poder en el año 1933, Alemania era una democracia, conocida como la República de Weimar, que duró del año 1918 a 1933. El país era una federación formada por estados, entre los cuales estaba Prusia, Baviera y Sajonia, y la mayoría tenían su propio cuerpo de policía política. En la República de Weimar existía democracia. Esto quiere decir que había derechos a favor de los ciudadanos, como por ejemplo la protección legal, también la libertad de expresión, la libertad de prensa y la igualdad, por lo que la policía política tenía que respetar estos derechos y no podían tomar decisiones arbitrarias en contra de la población, pero permanecieron activos durante esa época. Su trabajo de la policía política era controlar la violencia política de los movimientos que estaban en contra, que eran el partido nazi y el partido comunista. A partir del año 1930, los dos partidos se volvieron cada vez más populares en Alemania. Durante los siguientes tres, la policía política de la República de Weimar tuvo dificultades para responder a estos movimientos masivos que solían ser violentos. Para el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue designado canciller de Alemania y con sus compañeros cercanos tenían la idea de establecer una dictadura, por lo que no debía existir una oposición política. El nuevo régimen nazi tenía la intención de usar la policía política de Alemania para alcanzar estos objetivos. Tenían obstáculos, claro. El primero, seguía vigente la Constitución de la República de Weimar, y el segundo, la policía política de Alemania estaba descentralizada, por lo que sus elementos no le rendían cuentas a Hitler. Estos dos obstáculos limitaban la forma en que Hitler y el régimen nazi podían usar la policía política de manera legal, pero esto cambió rápidamente, utilizando decretos de emergencia para que sea legal cometer arbitrariedades. El más importante de ellos fue el decreto por el incendio de Reichstag, que se emitió el 28 de febrero del año 1933, el cual suspendió las leyes que protegían a todos los ciudadanos. Por ejemplo, eliminaron el derecho a la privacidad, entonces ya nada les impedía interrogar y arrestar a todos los opositores políticos. Ahora la policía podía leer la correspondencia privada y escuchar en secreto las llamadas telefónicas de las personas y catear casas sin órdenes judiciales. La Gestapo como tal fue fundada por un decreto el 26 de abril de 1933 por el ministro del Interior Hermann Göring, que respondió a las necesidades que tenía el Tercer Reich. El primer líder de la Gestapo fue Rudolf Diels, que se dijo que fue un policía de carrera, mujeriego y peligroso, aunque tenía experiencia de perseguir a los enemigos del Estado. Sus acciones no fueron tan brutales como las que posteriormente existieron. Este personaje reclutó miembros de departamentos de policía profesional y convirtió la Gestapo en una agencia policial con una jurisdicción nacional, comparable con lo que hoy se le conoce como el FBI, por ejemplo.
Para el año 1934, Göring fue el sustituto de Diels como comandante de la Gestapo en Prusia y recomendó que la Gestapo esté en toda Alemania porque quería controlar el país, pero había una clara oposición con los intereses del comandante de la SS, Heinrich Himmler. La SS significa Escuadrón de Protección por sus siglas en alemán, que era una organización paramilitar, policial, política y penitenciaria y de seguridad al servicio de Adolf Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Entonces Himmler era el jefe de la policía de Múnich, que también tenía el objetivo de tomar el control absoluto del sistema policial alemán. Sin embargo, ambos llegaron a acuerdos y Göring transfirió toda la autoridad de la Gestapo a la SS. Después, Heydrich, jefe de la SD, el servicio de seguridad de la SS, acabaría haciéndose con el control absoluto del cuerpo y fue nombrado como comandante de la Gestapo, cuya sede central era en Berlín, que se encontraba en un edificio que antiguamente había sido un teatro, que después se le conocería como la Casa de los Horrores. Todos sabían que ahí se torturaban y maltrataban a los detenidos mientras se hallaban esposados en una pared. En ese año la SS y la Gestapo se dieron a la tarea de arrestar a todo aquel que les parecía molestar a los nazis. Una de las situaciones más conocidas fue la Noche de los Cuchillos Largos, que fue la persecución y cuando acabaron con la vida de miembros de la SA, que era un cuerpo paramilitar al servicio del partido nazi, del cual no se sabe cuántas fueron las víctimas que padecieron, pero hasta su líder pereció, sin juicio alguno, solo porque Hitler había empezado a desconfiar de ellos. Los nazis querían centralizar el poder. Para finales del año 1936, la Alemania nazi o el Tercer Reich había creado una policía política fuerte. Ellos poseían los datos de millones de alemanes y se expandieron rápidamente por todos lados. Una de sus oficinas estaba en la ciudad de Colonia. Existía un edificio llamado el D, que era un acrónimo de las iniciales de su propietario, que era un empresario católico alemán. En los pisos de arriba estaban las oficinas, mientras que abajo, en el sótano, habían 10 calabozos donde eran trasladados los detenidos mientras esperaban a sus interrogados. La casa también contaba con una sala de interrogatorios y un búnker, al que solo tenían acceso los oficiales y los empleados. En el patio interior se llevaron a cabo las ejecuciones, de los cuales fueron cientos de estos. En otras ciudades, la Gestapo también poseía oficinas en los campos de concentración, cuya dirección se asignó a miembros de bajo rango y a las unidades de exterminio. Sus funcionarios también colaboraron con la SS, con las autoridades de la ocupación militar y con los administradores civiles nazis para ayudar con la captura y deportación de judíos. La Gestapo estaba formada por oficiales que eran civiles, conocidos como agentes. En su mayoría tenían formación profesional, o sea, tenían alguna carrera como contador, abogado. También habían trabajado como detectives o policías durante la República de Weimar. Algunos tenían la ideología nacionalsocialista, con muy poca o ninguna formación policíaca, que era lo que realmente le importaba a Himmler, por lo que este cuerpo policial llegó a radicalizarse hasta extremos insospechados. Entonces se creó una bomba de tiempo, al unir el conocimiento de los policías profesionales con las ideas de los nazis, por lo que adquirieron popularidad por sus actos despiadados y brutales, métodos arbitrarios y autoritarios. Los policías de la Gestapo recurrían a la tortura, a la violencia en sus interrogatorios, coordinaron la deportación de judíos hasta los campos de concentración, donde todos sabemos cuál era el fin, y reprimieron durante los movimientos de resistencia en Alemania y en la Europa ocupada por Alemania. ¿Cuál era la misión de la Gestapo? Su misión al principio era investigar y espiar a toda la población que tuviera la mínima sospecha que apoyaban a su oposición, porque para ellos era amenaza al Estado, podía criticar a los nazis, por lo que en esto todo lo que estaba en su contra era una amenaza, y dentro de la organización tenían clasificaciones de estas amenazas, por lo que les dieron un amplio poder para combatirlas y ellos hacían cumplir las leyes nazis. Bueno, ahora veamos cuál es la ideología
nazi. Estaban guiados por la creencia racista de que Alemania estaba destinada biológicamente a expandirse hacia el este de Europa mediante la fuerza militar. Y ellos también querían que exista una población alemana por todos lados, así como la idea que los arios era una raza superior y que debían establecer un gobierno permanente en Europa Oriental y la Unión Soviética. Las mujeres tenían un rol vital. La agresiva política demográfica del Tercer Reich alentaba a las mujeres de raza pura, en teoría, a dar a luz tantos niños arios como fuera posible, pero no solo era eso, también fue importante la eliminación de los pueblos de raza inferior, que para ellos eran los judíos y los romaníes, por lo que sentían rechazo y veían como enemigos tanto a ellos como a los miembros de partidos comunistas. Estaban en el radar de la Gestapo desde que te consideraban como un grupo peligroso. Rechazaban a los testigos de Jehová, a los gitanos, homosexuales y todos aquellos que presentaran una conducta considerada antisocial según el partido nazi, que gobernaba en Alemania con mano de hierro. Tenían leyes que les daban la validez de hacer todo lo que ellos quisieran. Para el año 1934 se declaró ilegales las críticas contra el partido y el régimen nazi, y ni pensar de contar chistes de Hitler, porque podía considerarse como un ataque malintencionado contra el Estado o al partido. Podía resultar arrestado y llegar a un juicio ante un tribunal especial e incluso encarcelamiento en un campo de concentración. La Gestapo decidían sobre la vida de las personas sin ningún tipo de enjuiciamiento o de pruebas, solo lo que ellos consideraban que debía ser así. Por ejemplo, tenían el poder de enviar a los detenidos directamente a los campos de concentración. Esto se conocía como custodia protectora. La custodia protectora le permitía a la Gestapo pasar por encima del sistema judicial. Perdían todos sus derechos como ciudadanos y no podían tener ni abogados, ni apelar sus sentencias, ni defenderse a sí mismos ante los tribunales. En algunos casos, la Gestapo recurría a la custodia protectora incluso para anular decisiones de los propios jueces y tribunales. También cuando había sentencia y esa sentencia no les parecía la más adecuada, por lo que ellos pensaban que necesitaban un castigo mayor. Lo alarmante de esta situación es que nadie vigilaba a la Gestapo, nadie podía ni tenía la facultad de vigilar sus acciones, si eran válidas o legales. A pesar de que se investigaban denuncias, pues que eran anónimas, llegaban a cabo cateos arbitrarios y realizaban interrogatorios brutales a todo aquel que ellos consideraban peligrosos. Hay que hablar con claridad de lo que sucedía. La Gestapo era sin duda muy peligrosa para la población, porque su trabajo consistía en atender denuncias anónimas. Alguien les informaba de algo ligeramente sospechoso y era suficiente para que cualquier ciudadano acabara en prisión. Ellos trabajaban con denuncias de la sociedad o de las sospechas que ellos creían que algo pasaba y comenzaban a investigar a las personas. A todos se les exhortaba a denunciar algo ilícito, ya sea por familiares o por vecinos, y también por otras instituciones nazis. Lo que sí es importante señalar es que las consecuencias eran muy graves. Entonces, entre sus funciones era vigilar a las personas en sus casas, catear domicilios, interrogar testigos, llevárselos sin autorización ni aviso previo y torturar. Todo esto era legal. A pesar de que la Gestapo no tenía ninguna orden judicial para leer la correspondencia de los sospechosos, ni para entrar en sus casas y buscar algún indicio de estar ayudando a algún judío o algo que sea ilegal, ellos lo hacían. Destruían tu casa y nada ni nadie los podía detener. Escuchaban las conversaciones telefónicas a ver si ahí hablabas en clave o dabas alguna información que a ellos les parecería peligrosa. La única ventaja que tenía la sociedad era que no eran tantos oficiales o agentes como se pensaba, pero si alguna persona te denunciaba de manera anónima, podías sufrir graves consecuencias, aunque realmente tú no hayas hecho nada. Eso era lo que realmente era lo peligroso. Cuando se llevaban a las personas para sus interrogatorios, eran despiadados e intimidantes, además de recurrir a tortura psicológica y física, pues los golpeaban y dejaban sin comer durante días y encerrados. Sus agentes no mataban personalmente a quienes arrestaban. Sin embargo, algunas personas sí murieron durante estos interrogatorios o bajo la custodia de la Gestapo. ¿Cómo terminaban?
pues si no se encontraba nada o no dijiste nada que pudiese involucrarte en una acción ilícita, te dejaban ir con advertencias o multas, claro, después de haberte torturado, pero muchas veces los mantenían en la cárcel y lo peor era enviarlos a los campos de concentración. Como platicábamos al principio, estaban más concentrados en atrapar a los opositores políticos, pero posterior el blanco de sus amenazas era los judíos. Cambió al promulgarse las leyes de Nuremberg en septiembre de 1935. Esto decía que no se podía casar alemanes no judíos con alemanes judíos. Para la Segunda Guerra Mundial todo se puso peor. Sus crímenes de la Gestapo eran muy notables y todo el mundo lo conocía, que ocurrieron de 1939 a 1945, tanto en la Alemania como en los países que invadieron. Actuaban brutalmente y con impunidad contra la población local, y como resultado muchísimas personas padecieron sus terribles actos inhumanos, entre los que destacan la creación de los guetos. Durante la guerra, la Gestapo 1. Investigó y castigó muy duramente a los civiles que tenían algún esfuerzo bélico en contra del régimen. 2. Perpetró fusilamientos masivos a judíos y a otras personas que consideraban enemigos. 3. Vigiló a los extranjeros condenados para trabajos forzados en Alemania y en territorios ocupados. 4. Reprimió los movimientos de resistencia en Alemania. Y 5. Organizó la deportación de judíos de toda Europa hacia los guetos, campos de concentración y a los lugares llamados centros de exterminio. Los animales y en general la población creían que estaban en cada esquina vigilando sus casas, pero de hecho solo llegaron a tener 32,000 miembros activos. A pesar que el número no era tan grande, lograron controlar con miedo y terror a toda la población, porque ellos vestían como todos, con largos abrigos de cuero negro que en esa época todos lo usaban, estaba de moda. Ellos contaban con una placa ovalada cuya en una de las partes figuraba una águila con la esvástica entre las garras, y del otro lado se podía leer policía secreta con el número de agente. Para finales de la guerra, los estadounidenses estaban cerca de la capital alemana. La Gestapo se fue desintegrando y empezaron a quemar archivos y documentos que podían relacionarlos con los crímenes que cometieron durante la guerra. Para el 3 de febrero de 1945 bombardearon uno de los edificios. Para el 7 de mayo del mismo año, la organización llegó a su fin y como medida fue prohibida en toda Alemania con los juicios de Nuremberg. La Gestapo dejó de existir desde ese entonces, y a pesar de eso, las historias desgarradoras y sus actos crueles aún siguen causando asombros después de más de 70 años. Espero que les haya gustado este video. Esto fue una historia para contar. Nos vemos a la próxima. Adiós.